Es poder alabar e bendecir a nuestro Senhor. Nós temos desafio todas as vezes que nos reunimos para partir o pão. E cada vez que nos reunimos para partir el pan, encontramos un desafío, Que é ter os nossos olhos abertos para compreendermos as verdades aqui envolvidas. que es tener nuestros ojos abiertos para comprender las verdades que están siendo desarrolladas. Ontem nosso irmão falou sobre Lucas, capítulo 22, Ayer nuestro hermano nos habló de Lucas capítulo 22, que é o capítulo das coisas abertas. que es el capítulo de las cosas abiertas. E nós nos lembramos daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, Y recordamos a aquellos dos discípulos en el camino de Maús, que após chegarem em casa, o Senhor parte o pão com eles, que cuando entran en la casa, el Señor parte el pan con ellos e então os seus olhos se abrem. y entonces sus ojos se abren. Irmãos, nós também precisamos ter os nossos olhos abertos Hermanos, nosotros también necesitamos tener nuestros ojos abiertos para vermos o Cordeiro de Deus, para ver al Cordero de Dios, que deu a sua vida por cada um de nós. que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Irmãos, esta reunião da mesa do Senhor Hermanos, esta reunión de la mesa del Señor é a principal reunião dos santos. es la principal reunión de los santos. Nós podemos nos reunir para orar, Podemos reunirnos para orar, para estudar, también para estudiar, mas nada se compara pero nada se puede comparar quando o povo de Deus se reúne cuando el pueblo de Dios se reúne para participar desta bendita comunhão. para participar de esta bendita comunión. Então, quero nesta manhã, irmãos, Entonces quería, hermanos, en esta mañana, de maneira bem objetiva, de una manera bien objetiva, ler alguns textos leer algunos versículos para que possamos ver, por um lado, para que podamos ver, por un lado, as nossas fragilidades nuestras fragilidades em vermos y también ver este servo a este siervo a quem o Senhor escolheu. al cual el Señor escogió. Como vimos ontem Como hemos visto ayer, no capítulo 42 de Isaías, en el capítulo 42 o de Senhor Isaías, apresentando o seu servo. vemos al Señor presentando a su siervo. Eis aqui o meu servo, He aquí mi siervo, a quem sustenho, mi escogido, a quien le sostendré. e ele fará tudo o que me apraz. Y él hará todo lo que me agrada. Irmãos, graças ao Senhor por este servo. Gracias al Señor por este siervo. Peço aos irmãos que abram em Marcos capítulo 8, Quería pedirle a los hermanos que puedan abrir en Marcos capítulo 8. iremos ler a partir do verso 31, do Podemos- 31 ao 33. Podemos leer desde el versículo 31 hasta el 33. Mas antes de lermos, fazendo apenas um breve comentário Pero antes de leer, quería hacer un breve comentario sobre o contexto do que está acontecendo aqui. sobre el contexto de lo que está ocurriendo aquí. O Senhor Jesus leva os seus discípulos por os lados de Cesaré de Filipe El Señor Jesús les lleva a sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo e faz aquela famosa pergunta: y les hace aquella famosa pregunta: quem dizem os homens acerca de mim? ¿Quién dicen los hombres respecto de mí E, o acerca de mí? e as respostas foram das mais variadas. Y las respuestas fueron de las más variadas. Uns dizem que és João Batista, Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, Jeremias, otros Jeremías ou alguns dos profetas. o alguno de los profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Pero el Señor dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Então Pedro recebe dos céus uma revelação. Entonces Pedro recibe del cielo una revelación E ele diz: y él dice: Tu és o Cristo, tú eres el o Cristo, Filho do Deus vivo. el Hijo del Dios viviente. Mas após esta revelação tão maravilhosa, Pero después de esta revelación tan maravillosa, o Senhor começa a descortinar para os seus discípulos el Señor comienza a ampliar la visión para sus discípulos o que estava por vir. lo que iba a ocurrir. Por favor. 31 a 33. Sim. Marcos 8 del 31 al 33. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate delante de mí, Satanás,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Percebem que após uma revelação, Pueden percibir que después de esta revelación, diz que o Senhor começa a expor claramente aquí dice que el Señor les decía claramente o que era necessário acontecer. lo que era necesario que ocurriera. Seus sofrimentos Primero sus e sufrimientos sua y morte. también su muerte. Mas Pedro interrompe, Pero Pedro le interrumpe, o chama à parte, lo toma aparte então começa a reprová-lo. y comienza a reconvenirle. Irmãos, assim nós percebemos a dificuldade dos discípulos em perceber Entonces podemos percibir que los discípulos tenían una dificultad para entender que esse mesmo Cristo, o Filho do Deus vivo, que este mismo Cristo, el Hijo del Dios vivo, era também o Filho do homem, Él era el Hijo del hombre, que nasceu que nació e viveu destinado y vivió destinado a um sofrimento que lhe aguardava. a un sufrimiento que le estaba siendo aguardado. Mas de alguma forma os olhos dos discípulos estavam fechados Pero aún así los ojos de los discípulos estaban cerrados para esta verdade. para esta verdad. Ainda em Marcos, Aún en Marcos, capítulo 9, en el capítulo 9, verso 30 en el versículo 30 ao 32. hasta el 32. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Mais uma vez o Senhor descortina para os seus discípulos sobre seus sofrimentos e sua morte. Una vez más, el Señor les muestra a sus discípulos respecto a su sufrimiento y también respecto a su muerte. E então Pedro o interrompe. Y otra vez Pedro le interrumpe. Aqui novamente o Senhor fala sobre seus sofrimentos e sua morte. Aquí nuevamente el Señor les habla de sus sufrimientos y de su muerte. E o que temos em seguida? ¿Y qué encontramos después? A partir do verso 33, A partir del versículo o 33, Senhor faz uma pergunta aos discípulos el Señor les hace una pregunta a sus discípulos. sobre o que eles estavam conversando no caminho. Les dice: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? E qual era o motivo da discussão? ¿Cuál era el motivo de aquella discusión? Quem deles era o maior? ¿Quién de ellos era el mayor? Percebe, irmãos, que eles eram desconectos Ustedes pueden percibir que ellos estaban desconectados. de todas as vezes que o Senhor expunha a eles sobre seus sofrimentos e sua morte. Cada vez que el Señor quería exponer sus sufrimientos y su muerte, Não entendiam, ellos no entendían. estavam confusos, Estaban confusos, pensando em muitas coisas. pensando en muchas cosas. Vamos avançar, Vamos a avanzar capítulo 10 de Marcos, en el capítulo 10 de Marcos, verso 32 en el versículo ao 32 34. hasta el 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Irmãos, pela terceira vez o Senhor abre para os seus discípulos sobre seus sofrimentos e sua morte. Hermanos, aquí encontramos la tercera vez que el Señor les muestra a sus discípulos respecto a los sufrimientos y también de su muerte. E mais uma vez há uma interrupção. Y otra vez más se encuentra una interrupción. Agora é o pedido de Tiago e João, Después aquí encontramos que Santiago y Juan le hacen un pedido, pedindo que no seu reino colocassem um à sua direita e o outro à sua esquerda. pidiéndole que uno sea colocado a la derecha y el otro a la izquierda. E mais uma vez eles não compreenderam Y otra vez más no entendieron o caminho que este servo estava para seguir. el camino que este siervo debería seguir. Talvez imaginavam que o caminho do servo seria o triunfo público Posiblemente ellos pensaban que el camino del siervo sería el triunfo público e não a vergonha da cruz. y no aquella vergüenza de la cruz. Então não entendiam. Entonces ellos no entendían. Cada vez que o Senhor expunha esta maravilhosa realidade,
Cada vez que el Señor les quería mostrar esta maravillosa realidad, eles estavam tomados de confusão. ellos estaban tomados por la confusión. Lucas capítulo 22, En Lucas 22, a partir do versículo 19, nós temos a ceia do Senhor com os seus discípulos. a partir del versículo 19, tenemos la cena del Señor con sus discípulos. E o Senhor se refere ao pão e ao vinho como seu corpo e como seu sangue. Y el Señor habla del pan como su cuerpo y del vino como su sangre. Que seria entregue por eles. Y que también Él sería entregado por ellos. A partir do verso 24 Y desde el versículo 24 ao verso 30, hasta el versículo 30, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. percebe, irmãos, que até no momento da ceia, Pueden percibir, hermanos, que aún en el momento de la cena, os discípulos ainda não compreenderam. los discípulos aún no habían entendido. E levantou-se uma nova discussão Y se levanta aquí también otra nueva discusión sobre quem deles seria o maior. sobre quién de ellos sería el mayor. Irmãos, isso deve falar muito ao nosso coração. Esto nos debe hablar fuerte a nuestro corazón. Porque quando estamos diante da mesa do Senhor, Porque cuando estamos delante de la mesa del Señor, nós devemos nos lembrar debemos recordar daquelas palavras de Paulo de aquellas palabras de Pablo em Filipenses capítulo 2. en Filipenses capítulo 2. Tende em vós Haz entre vosotros o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aquele que habitava em luz inacessível. Aquel que habitaba en aquella luz inaccesible. Aquele que habitava e se deleitava no Pai. Aquel que habitaba y se deleitaba en el Padre. Se despojou de tudo isso Se despojó de todo aquello para assumir uma posição humana, para poder asumir una posición humana, uma posição de servo. una posición de siervo. Ele foi obediente até a morte Y él fue obediente hasta la muerte e morte de cruz. y muerte de cruz. Irmãos, nós devemos ter os nossos olhos abertos Hermanos, debemos tener nuestros ojos abiertos para reconhecermos para reconocer o servo de Deus, al siervo de Dios, aquele que andou nesta terra aquel que anduvo en esta tierra e caminhou para a cruz y caminó en dirección a la cruz de forma resoluta. de una forma decidida. Aquela conhecida pergunta de Isaías 63, Aquella conocida pregunta de Isaías 63. por que estão vermelhas as tuas vestes? ¿Por qué están tenidas en rojos tus vestiduras? Como quem pisa uvas no lagar? Como aquel que pisa uvas en el lagar. A resposta do Senhor foi: Y la respuesta del Señor fue, o lagar eu pisei sozinho. el lagar lo he pisado yo solo. O servo de Deus, irmãos, El siervo de Dios, hermanos, ele andou este caminho sozinho, él anduvo este camino solo, para que nós hoje pudéssemos estar juntos. para que hoy podamos estar juntos. Só ele poderia fazer, Solo él podría hacer esto. ainda que os seus discípulos não compreendiam, Aún sus discípulos no entendían, mas ele iria fazer. pero aún así él iría a realizar. O Senhor nunca buscou ser compreendido, Él nunca buscó ser entendido, nem aceito, ni aún aceptado, mas sabia bem pero él sabía bien a sua missão, su misión, que era a cruz. que era la cruz. Irmãos, nós somos fruto
Hermanos, somos frutos do seu penoso trabalho. de su penoso trabajo. Ele enfrentou a solidão Él enfrentó la solitud para que hoje pudéssemos estar juntos. para que hoy podamos estar juntos. Esta mesa, irmãos, Esta mesa, hermanos, fala do servo nos habla del siervo que perdeu sua vida que trilló solo, sem quem houvesse sin nadie quem o acompanhasse. que lo pudiera acompañar. Os discípulos até tentaram, Sus discípulos aún intentaron, mas suas fraquezas não permitiu. pero sus fragilidades no permitieron. Mas o Senhor, mesmo desamparado, Pero el Señor, aún así desamparado, ele foi obediente até a morte Él fue obediente hasta la muerte e morte de y cruz. muerte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira Por lo cual Dios lo ha exaltado sobre todas las e lhe cosas deu um nome sobre todo o y nome. le dio un nombre que está sobre todo nombre. É debaixo deste nome que nos reunimos. Y es debajo de este nombre que nos reunimos. É este nome que nós cantamos, Y es acerca de este nombre que cantamos, que adoramos. que adoramos. Este é o nosso bendito Senhor, Este es nuestro bendito Señor, o servo dos servos. el siervo de los siervos. Irmãos, apenas um comentário para finalizar. Hermanos, para finalizar solamente un comentario. Em João 13, o Senhor toma uma bacia. En Juan 13 encontramos al Señor tomando un balde E então o Senhor lava os pés dos seus discípulos. y el Señor entonces lava los pies de sus discípulos. E mais uma vez Pedro o interrompe. Y una vez más Pedro lo interrumpe, Mas ele diz aos seus discípulos: pero Él les dice a sus discípulos, assim como eu fiz com vocês, así como yo he hecho, fazei vós uns com os outros. vosotros también pueden hacer unos a los otros. Esta é a nossa vida, irmãos. Esta es nuestra vida, hermanos. Nossa comunhão com o Senhor Nuestra comunión con el Señor. e a nossa comunhão com os irmãos. Nuestra comunión con los hermanos. Paulo diz aos Coríntios Pablo también se refiere a los corintios, que embora somos muitos, que aunque seamos muchos, somos um único somos pão. un solo pan. É a nossa comunhão com o nosso Senhor Y es nuestra comunión con el Señor e a nossa comunhão uns com os outros. y nuestra comunión unos con los otros. Irmãos, que o Senhor continue enchendo os nossos corações. Hermanos, que el Señor continúe llenando nuestros corazones Que o Senhor abra os nossos olhos y que Él pueda abrir nuestros ojos para que nós saibamos para que sepamos que aquele que se fez o menor que aquel que se ha hecho el menor é o maior entre nós. es el mayor entre nosotros. Glória ao nome do Senhor Jesus. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amado Senhor, Amado Señor, te bendizemos nesta manhã. te Senhor. bendecimos en esta mañana, Señor. Quantos sofrimentos suportastes ¿Cuántos sufrimientos soportaste por cada um de nós. por cada uno de nosotros? Teu corpo esmagado, Tu cuerpo esmagado, ferido, herido, cuspido. escupido, Senhor, para que nós hoje pudéssemos estar para que hoy, Señor, pudiésemos estar numa posição de honra. en una posición de honra. Tu sofreste a afronta, Tú Senhor, sufriste afronta, Señor, para que pudéssemos hoje para que pudiésemos hoy nos alegrar alegrarnos em Tua presença. en tu presencia. Te bendizemos, Te Senhor. bendecimos, Señor. Nos alegramos Nos alegramos e confessamos y confesamos que Tu és o verdadeiro servo de que tú eres Deus, el verdadero siervo de Dios, o Filho do homem, el Hijo del Hombre, aquele que entregou sua vida espontaneamente, aquel que ha entregado su vida espontáneamente, porque ninguém era capaz de tirar a sua vida, porque nadie te podía sacar la vida, mas só o Senhor poderia dar, pero solo el Señor la podría dar, porque foi espontâneo. porque fue algo espontáneo, Señor. Glória ao Teu nome, Gloria a tu Senhor. nombre, Señor. Bendito é o Teu nome. Bendito es tu nombre. Amém, Senhor. Amén.